Bueno, quiero darle gracias al Señor porque Él es bueno, porque nos ha dado este día domingo maravilloso, como decía Muriel, y además porque ha sido un culto como súper alegre, bien, de hecho, cuando llegamos más temprano nosotros allá con los chiquillos, como que empezaron a llegar los demás así como para unirse también a la alabanza, mientras ensayábamos y todo, entonces como que incluso antes de empezar el culto, como que ya se sentía algo como especial. De hecho, sí. ¿Ah? Como todos prendidos, como se dice así eh, más comúnmente, ¿cierto? Estamos todos prendidos. Y eso es bueno porque estamos en la casa del Señor y hemos venido a adorar al Señor, ¿cierto? Aparte de venir, bueno, a presentarle nuestra vida a todos, pero aquí lo principal es que hemos venido a adorar al Señor. Entonces vamos a orar para darle gracias al Señor por este día que nos ha dado, por su palabra hermosa que hemos leído, por las alabanzas, por Muriel, que también es su primer día que dirige, que el Señor le siga bendiciendo y animando cada día para que lo siga haciendo con esa misma pasión que hemos visto en este día. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres un Dios amoroso, un Padre cariñoso. Señor, queremos darte gracias porque nos diste la oportunidad de llegar aquí hasta tu casa, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos. Gracias porque antes de que nosotros llegáramos, Señor, sin duda que tu presencia ya estaba en este lugar, esperándonos, Señor, para alegrar nuestro corazón, nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque pese a nuestros problemas, a nuestras dificultades, a las enfermedades, como decía esa alabanza que cantamos recién, alabamos tu nombre, Señor. Quizás estamos en prueba, pero queremos alabarte. Quizás estamos en angustia, en dolor, con preocupaciones, pero queremos presentarte nuestra alabanza en este día, Señor. Porque tú has sido bueno, porque en todo tiempo, Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hemos podido, Señor, llegar hasta este momento, Señor, en que vamos a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tú dirijas con tu Espíritu Santo mi vida, mis palabras, mis pensamientos, ordenes todo, Señor, para que seas tú quien hable, Señor, porque necesitamos un refrigerio para nuestro espíritu en esta mañana, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por los que no pudieron llegar, por los que están ahí conectados, Señor, escuchando este culto. También sean ellos bendecidos, Señor, Dios mío, y sus vidas restauradas y fortalecidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hemos leído, hermano, en el libro de Isaías, y nosotros acostumbramos, ¿cierto?, a leer la versión Reina Valera 1960, ¿cierto? Pero yo, como siempre lo hago, me voy a permitir leer esta palabra en otra versión, que es la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente. No se asuste usted porque no es que siempre lo digo, y bueno, el pastor también siempre lo explica, no es que se cambie la palabra, sino que es una versión con palabras un poquito más actualizadas. Entonces, ¿por qué? Porque esta palabra que nosotros leímos se tiene que leer con mucho ánimo, con muchas ganas, porque es una invitación que el Señor en esta mañana nos va a hacer a nosotros. Entonces, cuando usted va a un cumpleaños y usted va a entregar una invitación, usted no dice, mira, ¿sabes qué? Vengo a darte... No, usted dice, mira, ¿sabes qué? Quiero invitarte a mi fiesta. Entonces, y uno lo anima al invitado para que asista, y no nos deje plantado. Entonces, yo quiero que ponga usted mucha atención, preste atención a lo que vamos a leer. Ahí va a aparecer la Reina Valera, pero yo quiero leer en esta versión que es maravillosa. Dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte. Porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso.
Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Será una señal perpetua de su poder y de su amor. Qué lindo, hermoso, ¿sabes? Que la anticipaba, yo decía, Señor, esto es como un culto tan alegre, no sé si seré yo que lo veo así, pero es como de alegría, es como de gozo. Porque aparte, bueno, Jacinto se nos adelantó el domingo pasado en la oración que hizo, él justamente citó este versículo de la palabra del Señor, que cuando Dios envía su palabra nunca regresa vacía. No sé si Jacinto se acordará, pero yo me acuerdo que él lo mencionó en la oración del domingo que hizo el domingo pasado. Entonces, nosotros leímos acá en este libro de Isaías, y para los que puedan ser más nuevitos, Isaías fue un tremendo hombre de Dios, fue un profeta, un varón que fue escogido por Dios para llevar mensaje al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, ¿cierto? A este pueblo que se dividió en dos reinos, ¿cierto? Un reino que se fue al norte, otro reino que se fue al sur, ¿cierto? Y ahí el Señor tuvo que ir levantando profetas porque su pueblo, a pesar de todas las grandezas y las maravillas que ellos habían visto, ¿cierto? Con sus propios ojos habían palpado la grandeza del Señor, aún así ellos se desviaron, ¿cierto? De los mandamientos que habían sido entregados por Dios a través de Moisés. Por lo tanto, Dios en su gran amor y gran misericordia empezó a levantar a estos tremendos hombres para que pudieran llevar estos mensajes, para que el pueblo del Señor asentara cabeza y se arrepintiera de una vez y se volviera a Dios, ¿cierto? A su libertador, a este Dios maravilloso que tenía tantas promesas para ellos. Estamos hablando de que estas profecías, hermanos, y el libro de Isaías, que es un libro profético, es súper importante porque en este libro están guardadas todas las profecías que tienen relación con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que este libro, estas profecías fueron entregadas entre 700 y 600 años antes de Jesucristo. Imagínense la cantidad de años, ¿cierto?, que fueron entregadas antes, donde ya se empieza a preparar, ¿cierto?, al pueblo del Señor, a las naciones, sobre esta venida, ¿cierto?, que se iba a producir, que era la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el libro de Isaías es un libro profético que es tan importante, porque en él, como les digo, se guardan las principales y más potentes profecías, ¿cierto?, respecto a nuestro Señor. Entonces, habíamos dicho en ocasiones anteriores respecto a este libro, para los hermanos que son más nuevitos, que este libro los estudiosos lo dividen en dos partes. La primera parte, ¿cierto?, que hasta por el capítulo 30, más o menos, 29, se habla mucho de sentencias, de llamados a arrepentimiento, de juicios sobre el pueblo de Dios por la desobediencia, por la idolatría, porque en ellos estaban entrando cultos paganos, los israelitas estaban también involucrando con mujeres paganas. Por lo tanto, la primera parte del libro habla mucho sobre estos juicios y sentencias. Pero como nuestro Dios es tan maravilloso y es tan
amoroso, después viene esta segunda parte del libro de Isaías, donde se nos habla de prosperidad, de restauración. Este mismo capítulo que hemos leído, que es una invitación, que vamos a ver a qué nos va a invitar el Señor en esta mañana, porque el Señor quiere que hoy día nosotros nos vamos renovados, que hoy día nos vamos con nuevas fuerzas y que hoy día podamos entender que el Señor nos llamó porque quiere bendecir nuestras vidas. Yo no sé si usted cree eso. A veces la gente que no conoce al Señor ven a este Dios como un Dios ogro, claro, y lo típico que nos sacan a los cristianos siempre, no sé si a usted le ha pasado en conversaciones con personas cristianas, que si Dios fuera bueno, que no permitiría guerra, que no permitiría que los niños se mueran de hambre, ¿sí o no? Siempre nos sacan el mismo discurso a los cristianos, ¿sí o no? Que si tu Dios fuera bueno, entonces mi mamá no se hubiera muerto. Pero ellos no entienden, hermanos, que por desobediencia humana, que porque el hombre ha escogido su propio camino, es que estamos viviendo guerras, se están viviendo hambruna en otros países, ¿cierto? La gente se está muriendo de enfermedades que el mismo hombre ha creado. Entonces, no entienden, ¿cierto?, de que este Dios al que nosotros servimos y al que hemos venido a alabar en este día es un Dios maravilloso, lleno de gracia y misericordia. Y en este capítulo que hemos leído de Isaías, en el capítulo 55, ¿cierto?, se nos hacen varias invitaciones. Yo este capítulo, hermanos, lo dividí para que fuera un poquito más, porque son invitaciones a muchas cosas. En realidad es un llamado a una vida abundante, ¿ya? A que nosotros como cristianos aprendamos a recibir esta vida abundante que Dios tiene para nosotros. Porque nuestro Dios no es un Dios mezquino, no es un Dios egoísta, sino que es un Dios que quiere compartir tremendas bendiciones con nosotros. Y este capítulo, hermanos, yo lo dividí en dos partes, ¿ya? Leímos del versículo 1 al 13. Yo lo dividí así, miren, del 1 al 7, del versículo 1 al 7, es una invitación a recibir bendiciones, ¿ya? Vamos a ver que hay una invitación a ser abundantemente alimentados, hay una invitación a ser maravillosamente dirigidos por Dios y también hay una invitación a ser perdonados, a recibir el perdón de Dios. Y la segunda parte, que es del versículo 8 al 13, nos va a hablar sobre estos caminos del Señor, ¿ya? Sobre lo que Él tiene preparado para nosotros. Él en estos versículos del 8 al 13, por eso es importante a veces que traigamos nuestra Biblia, hermanos, porque así nosotros podemos ir anotando y rayando. Hermanos, no es pecado rayar la Biblia, por si acá ya uno va anotando y va quedando marcadito ahí. Entonces, del 8 al 13, ¿cierto? El Señor nos va a hacer un recordatorio de la diferencia y la distancia, y vamos a entender a qué me refiero con distancia, entre Dios y nosotros. También entre el versículo 8 y 13 vamos a ver el glorioso obrar de la palabra de Dios en relación a ese versículo que mencionábamos, ¿cierto? Que lo mencionó Jacinto también. Y del 2 al 13 vamos a hablar, ¿cierto? Y vamos a entender este gozo y esta bendición que hay para el pueblo del Señor respecto a la restauración que el Señor quiere hacer. Si bien es cierto, esta palabra, hermanos, este libro de Isaías fue escrito ¿hace cuánto tiempo hace? Entre 600 y 700 años antes de Cristo. Sabe que esta palabra sigue tan fresca y tan vigente el día de hoy, porque también el Señor quiere restaurar nuestra vida. Cada uno sabe cómo ha llegado, si llegó preocupado, si llegó enfermo, si llegó angustiado, si llegó molesto. Cada uno sabe. Lo único que yo sé, hermanos, es que en este culto el Señor quiere restaurar nuestra vida y nos quiere dar alegría, hermano. Nos quiere dar alegría, que nos vamos contentos. Primero, del versículo, ¿cierto? En el versículo 1 y 2. De ahí ya vamos a guardar la versión, ¿cierto?, que leímos. Y nos vamos a ir a la versión, ¿cierto?, que ocupamos, Reina Valera. Primero, en el versículo 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Son los primeros dos versículos que nos invitan a recibir bendiciones. Cuando aquí dice el profeta a todos, aquí se le hace un énfasis, ¿cierto? De hecho,
si pudiéramos tener acceso al libro original, se hace un hincapié, es con una voz fuerte que se le llama a todos, ya es una palabra que se le va a entregar, entre paréntesis, estamos hablando acá de cuando el pueblo del Señor todavía estaba en el exilio. Ya cuando ellos todavía estaban, sabemos que estuvieron cautivos, ¿cierto?, bajo algunos imperios, pero aquí el Señor ya está anticipando esta situación que iban a vivir de restauración y en la cual también iban a ser parte de muchas bendiciones que el Señor les tenía preparadas. Por lo tanto, el profeta le dice a todos, él llama en voz alta y hace un llamado claro a todos los que puedan oír. Es un anuncio importante el que va a hacer. Por eso yo me imagino a Isaías que él tiene que haberse parado en algún lugar, a todos, con fuerza, con voz clara, a todos los sedientos, y les hace esta invitación de parte de Dios. Vengan a las aguas. Aquí no estamos hablando, hermanos, de algo material, no está invitando necesariamente a cosas materiales, sino que está haciendo una invitación, porque como es una restauración a la que el pueblo se va a someter, está haciendo un llamado, una invitación a un alimento más que nada espiritual, porque habla mucho, se repite mucho la palabra oír, dice a todos los que puedan oír, es un llamado a los sedientos, por lo tanto no todos se iban a acercar, porque a lo mejor no todos se iban a sentir sedientos y se iban a acercar, sin embargo el llamado se hace a todos los que pudieran oír, es un llamado a todos los sedientos. Entonces, solamente los que estaban sedientos iban a venir. ¿Por qué se hace esta importante mención de que no todos se iban a acercar? Porque si nosotros lo traemos hoy en día, a nuestros tiempos, el Señor siempre está llamando. El Señor de una u otra forma siempre está anunciando las bendiciones que Él tiene para nosotros. Siempre nos está llamando, ¿cierto? Pero no todos se acercan a las aguas. No todos se acercan, no todos se consideran sedientos, porque hoy en día también estamos en una sociedad en que prima mucho el individualismo, el egoísmo, en que todo lo que yo tengo es por mis capacidades, en que yo todo lo que tengo es porque me levanto a las 5 de la mañana, es porque yo todo lo que tengo es por mi esfuerzo. Esa es la sociedad en la que hoy vivimos y en la que muchas veces también nosotros nos hemos visto envueltos. Sin embargo, aquí el Señor nos llama a todos a sentirnos y reconocer humildemente que estamos sedientos, que necesitamos de Él, Por lo tanto, es una invitación a ser abundantemente alimentados, pero espiritualmente, a través de su gracia y de su misericordia. Entonces, si usted no tiene sed, si usted no se siente sediento de Dios, entonces preocúpese. Si yo no me siento sedienta, si yo no presto oído, si mis oídos no se abren, como dice la palabra del Señor, que tu oído se abra, ¿cierto? Atentamente, si mi oído, cuando la palabra del Señor se está entregando, cuando el pastor, cuando el predicador, cuando se está cantando la alabanza, mi oído no se para las antenitas, entonces preocúpate. Porque tenemos que sentir la necesidad de Dios. No podemos caminar en esta vida sin sentirnos sedientos de su palabra. No podemos caminar por esta vida sin sentir la necesidad de que Dios maneje nuestra vida. No podemos caminar por esta vida como que si nada ocurriera a nuestro alrededor, como que si no hubiera una esfera espiritual que nos está rodeando. Por eso que el Señor le hace esta invitación a su pueblo, vengan. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es necesario? ¿Por qué se desgastan en esto? Si en mí pueden satisfacer su sed. Entonces le dice, vengan, compren sin dinero, sin precio, si todo es gratis, como leíamos en la otra versión. Oídme, y vuelvo a repetir la palabra, oíd atentamente y comer del bien. Hoy en día muchos andan de un lado para otro con comezón de oídos. No me acuerdo, pastora, y si usted se acuerda de ese versículo, que muchos andarán de un lugar a otro, ¿cierto?
desesperados, buscando qué escuchar, algo que les pueda satisfacer, algo que les pueda calmar sus ansiedades. Hoy podemos ver cómo mucha gente está yendo, ¿cierto?, a tratar su salud mental, porque hoy en día todos andamos con crisis de pánico, con depresión, con ansiedad. Muchos se meten, no sé, en distintas... no quiero nombrar ninguna específica por si acaso, pero en distintas disciplinas para encontrar una calma al espíritu y no sé si me entiende a lo que me refiero, ¿cierto? Entonces la gente está desesperada buscando cómo saciarse, ¿cierto? Pero acá el Señor dice, vengan, escuchen lo que yo les tengo y coman del bien. Esto también tiene que ver, hermanos, con estas personas que muchas veces andan también de iglesia en iglesia buscando mensajes. Es que me voy a ir a esa iglesia porque ese mensaje allá, no, es que en esta iglesia es mejor acá porque aquí me hablan de esto y esto me parece mejor. Entonces la gente anda de un lado para otro. Por eso que dice, vengan pero coman del bien, sepan discernir, ¿cierto?, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que realmente va a satisfacer. En Juan, en el capítulo 7, versículo 37, también hay una referencia, ¿cierto?, a Isaías 55, donde Jesús mismo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ojo con lo que estamos comiendo, ojo donde estamos buscando saciar nuestra sed, calmar nuestras ansiedades, buscar respuesta a nuestros problemas. Aquí la invitación es clara y todo está disponible, pero nosotros tenemos que hacer algunas cosas. El Señor en esta mañana tiene todo a disposición para nosotros. Él no nos pide nada, Él solamente nos pide nuestro corazón, una actitud humilde en la que podamos reconocer que necesitamos de Él. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Primero que debemos oír atentamente. Y esto requiere tomarse un tiempo, atención y esfuerzo, porque no cualquiera puede escuchar la voz del Señor. Algunos dicen, no sé, que la voz de Dios no es audible. Otros he escuchado que dicen que sí. Eso es irrelevante si la voz de Dios es audible o no. A veces algunos lo sienten en su corazón, otros dicen que no, que el Señor les habla a su mente, otros al Señor les habla por medio de sueños, de distintas maneras. Pero aquí debemos aprender a oír atentamente a Dios. Y esto requiere tiempo, no es de un día para otro. Requiere atención y también requiere un esfuerzo de nuestra parte. Porque aquí cualquiera no va a escuchar la voz de Dios. Aquí el que va a escuchar a Dios, el que va a conocer la voz de Dios, es aquel que va a tener una relación íntima con Él. Aquel que le busca en oración día y noche. Como dice el salmista, de mañana te buscaré, ¿cierto? Y también por la noche. Aquí solamente el que busca a Dios, ¿cierto?, el que tiene una relación íntima con Dios, el que se interesa en conocer a Dios, podrá oír claramente la voz de Él. Entonces, es un llamado, ¿cierto?, a prestar atención. Si usted no está escuchando la voz del Señor, si yo no la estoy escuchando, tengo que preocuparme, tengo que detenerme y decirme, algo está pasando en mi vida. Segundo, debemos de comer del bien. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, esto requiere discernimiento. Elegir del bien, no comer de cualquier alimento espiritual. Ojo con lo que estamos escuchando, ojo con los mensajes que encontramos en YouTube, ojo con los mensajes que encontramos en Internet. Si usted tiene alguna duda, sobre todo los más nuevitos, acérquese a los hermanos más antiguos, acérquese al pastor, acérquese a los hermanos que enseñan si usted tiene alguna duda respecto a la palabra del Señor. Pero ojo con eso, tenemos que pedirle al Señor discernimiento para que podamos elegir del bien, comer de lo bueno, de lo que es sano, de lo que es verdadero según la palabra del Señor. Y tercero, dejar que nuestra alma se deleite con grosura. Yo cuando leí esto, que nuestra alma se deleite con grosura, me llamaba la atención la palabra grosura. Entonces, yo no sé si alguien sabe lo que significa la palabra grosura. ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre? ¿Grosura? Es súper fácil, porque... ¿Ah? Ya, como ensanchar, abundante, amplitud, ¿cierto? Más simple, grosura de grueso. Así de simple, así de simple. Grosura de grueso. Pero ¿sabes dónde está acá lo hermoso? Que nosotros cuando busquemos un término que no sepamos, busquemos en el contexto bíblico. Y la palabra grosura es súper lindo lo que significa, porque grosura viene de grasa y de los aceites
que se derramaban del animal cuando eran sacrificados para llevarlos como ofrenda a Dios. Entonces, esa grasa y ese aceite no se podía botar, ni nadie se la podía comer, porque esa grasa y ese aceite se quemaba. Y eso era lo que subía como olor grato, como una ofrenda de perfume delante de la presencia del Señor. Entonces, era algo que significaba abundancia, que significaba riqueza, que significaba bendición. Entonces aquí cuando el Señor a nosotros hoy día en esta mañana nos dice que oigamos y disfrutemos de las bendiciones, es para que nuestra alma, ¿cierto?, se deleite, se alegre, se goce con grosura, o sea, con bendición, con abundancia. Que entendamos, ¿cierto?, que cuando el Señor nos habla y nosotros somos capaces de entender y recibir sus bendiciones, nuestra alma se sienta llena, se sienta alegre, se sienta bendecida. No nos sintamos como que el Señor está siendo mezquino, sino que el Señor es mucho lo que me está dando. Así como el pueblo de Israel entregaba esas ofrendas delante de él y subían como perfume agradable y el Señor se alegraba en eso, asimismo nuestra alma debe sentir alegría, gozo. Por eso que el culto de hoy tiene que ser un culto de gozo, de alegría. No podemos irnos como hemos llegado, hermanos, porque el Señor en esta mañana nos invita a que nuestra alma se deleite, pero con grosura, que se sienta abundante, que nuestro corazón se vaya llenito de gozo, lleno de alegría, con abundancias, con bendiciones, por lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Después el 3 y el 5 es una invitación a ser maravillosamente dirigidos. ¿Qué dice el 3 y el 5? Inclina vuestro oído, bueno, eso ya lo leímos. Y aquí habla, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Cuál era el pacto que hizo el Señor con David, ¿cierto? Con este rey David. Dios siempre estuvo con él. Nosotros la mayoría, ¿cierto? Quizás los más nuevitos, no sé si conocen la historia de David, pero fue un rey que tuvo siempre el respaldo de Dios, a pesar de sus equivocaciones, de sus errores, de todo lo malo que hizo, que no lo vamos a mencionar. Y yo creo que todos los cristianos en algún momento nos hemos preguntado, ¿cómo David se puede decir que tuvo el corazón de Dios y todas las embarradas que se mató? Mandó a matar, se metió con quien no tenía que meterse, y aún así el Señor declaró que Él tenía el corazón que a Él le agradaba. Yo creo que todos los cristianos en algún momento nos hemos preguntado, pero ¿cómo David va a tener el corazón de Dios y todo lo que hizo? Pero aquí el Señor está diciendo a través de esta profecía, de este mensaje que le está entregando a su pueblo, para animarlo aún más, les dice, yo voy a mantener ese pacto que hice con David, que fue un pacto donde yo lo perdoné, donde yo lo bendije, donde yo lo preservé y además lo guié. Ese mismo pacto, esas mismas bendiciones, yo voy a mantener con mi pueblo. Pero hay un detalle, porque los versículos que vienen después, que si bien es cierto, algunos aluden a que se está refiriendo a David, aquí hay algo más profundo todavía. Porque fíjese lo que dice del versículo 4 en adelante, dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Algunos creen que se está refiriendo, ¿cierto?, a David, y se está mencionando todo lo que Dios hizo con David, ¿cierto? Lo envió por testigo a los pueblos, lo tuvo por jefe, por rey, por maestro de las naciones. Después dice en el 5, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Pero sabe, hermanos, que esto tiene algo mucho más profundo, porque estos versículos hacen referencia al nuevo reinado, ¿cierto?, de Jesucristo. Estaremos ahí también y tendremos esa autoridad para juzgar a las naciones juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estos versículos no solo hacen referencia, ¿cierto?, a este rey David que fue perdonado, que fue bendecido, que su gobierno fue preservado y que además fue guiado, sino que también está haciendo referencia a este reinado maravilloso, ¿cierto?, que Jesucristo vino a establecer, bajó del cielo hasta la tierra, ¿cierto?, para establecer su reinado, y nosotros somos parte de eso porque hemos sido llamados para ser testigos de esta bendición. El 6 y el 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Aquí se le está hablando a este pueblo, búsquenlo ahora. Es un llamado de urgencia también que se hace para que sea ahora, en este momento, búsquenlo ahora. Mientras pueda ser hallado, dice,
llámelo en tanto que está cercano. Y aquí le habla, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. En segunda, nos vamos a ir rápidamente a segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10. Dice, en Isaías dice, deje el impío su camino, su mal camino. No podemos andar en dos caminos, ¿usted sabía eso? O andamos en nuestro camino o andamos en el camino de Dios. Aquí hay que escoger. Acá el evangelio, hermanos, para los más novitos quizás, aquí el evangelio no es de colores grises. O es blanco o es negro. O es vida o es muerte. O es el camino de Dios o es mi camino. Entonces Dios, ¿qué le está diciendo a través de este profeta a su pueblo? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. En segunda de Corintios, para que usted vea, hermanos, sobre todo para los más nuevitos, cómo la palabra del Señor está conectada entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 10 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Un llamado a renovar nuestro pensamiento, a renovar nuestra mente. En Romanos 12:2 también, un pasaje que yo creo que usted lo ha escuchado muchas veces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deje el impío su camino, salga de su camino, venga a este camino que es de bendición, que es de vida abundante. Y el hombre inicuo, ¿cierto? El hombre que se ha alejado de Dios, el que no conoce a Dios, sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una hermosa palabra, hermanos, donde en la versión que leíamos decía que nos perdonará con generosidad. Imagínense si el Señor no fuera generoso. Imagínense si el Señor no fuera amoroso. Muchos de nosotros no estaríamos acá. Pero su amor, hermano, es tan grande. Por eso que cuando venimos a la casa del Señor, por eso que cuando estamos en la intimidad de nuestro hogar, debe haber alabanza en nuestros labios. Independiente de las pruebas, como cantábamos, independiente de lo que estemos viviendo, tienen que haber palabras de alabanza, porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso, porque Él está dispuesto a perdonarnos. Usted dirá, pero si yo no robo, yo no pego, yo no miento, no le hago mal a nadie. Todos pecamos. Y pecamos a cada segundo de nuestra vida, en cada momento estamos pecando. A veces con una sola mirada, con un solo pensamiento, estamos pecando. Pero ahí está Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, dispuesto a perdonarnos con generosidad. Entonces se da cuenta que es una invitación, como decíamos, el 6 y el 7, es una invitación a ser perdonados. Pero para ser perdonados también tenemos que se le pedía al pueblo de Israel que tenía que tener una actitud de arrepentimiento. O sea, tú quieres que Dios te perdone, pero también mi actitud tiene que ser una actitud de humildad y de arrepentimiento delante del Señor. Si tú no estás arrepentido de lo que has hecho, entonces no esperes el perdón de Dios, porque también Dios nos llama a que nos arrepintamos como lo hizo con su pueblo hace 600, 700 años antes de Cristo. Tengamos paciencia, hermanos, ya vamos a terminar, pero pongamos atención a esto del versículo 8 y 9, que son los caminos del Señor. Y aquí el Señor nos va a hacer un recordatorio, hermanos. Yo creo que para que de repente cuando nos quiere venir un poquito la altivez y un poquito la soberbia a nuestra vida, acá el Señor nos va a decir algo. Es un recordatorio que nos hace en el versículo 8 y 9. Mira el recordatorio que el Señor nos va a hacer, y por algo lo va a hacer. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos, está dejando de mirar a Dios como Dios. ¿Me entendió eso? Si usted dice conocer a la perfección a Dios y lo que Él tiene, no, hermanos, cuidado con eso. Porque acá el Señor nos dice, mis pensamientos y mis caminos son mucho más altos que los tuyos. Cuando Él tuvo esa conversación con
con Job, ¿cierto? Bueno, tú estuviste ahí cuando yo creé el cielo, ¿cierto? Tú estuviste cuando yo puse la estrella en el firmamento. Tú estuviste cuando yo hice los mares. ¿Tú estuviste ahí? ¿Qué le respondió Job? ¿Qué le iba a responder? Pues, claro, se achicó. Entonces el Señor hoy día nos recuerda, hermanos, por eso, cuando nos venga un poquito esa soberbia que de repente nos quiere aflorar como humanos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, recordemos esta palabra: Señor, perdóname porque tus pensamientos son mucho más altos que los míos y tus caminos son más altos que los míos. A veces creemos que el Señor, ¿cierto?, hace las cosas así como a media y no. Y a veces nosotros le estamos pidiendo algo al Señor y el Señor no lo concede. Pero no es porque no lo quiera conceder porque sea mezquino, sino que porque lo que Él tiene es mucho mejor de lo que nosotros le estamos pidiendo. Por lo tanto, si tú tienes una petición al Señor y el Señor no te la ha concedido, dale gracias. Porque yo estoy segura que Dios te va a sorprender. El Señor a nosotros como familia nos ha sorprendido, porque nosotros le hemos pedido esto, pero el Señor nos ha dado esto. Entonces el Señor siempre, hermanos, nos va a querer bendecir, siempre va a querer darnos en abundancia. No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando primeramente de lo espiritual. Por lo tanto, hermanos, no se nos olvide eso, que los pensamientos y los caminos del Señor siempre van a ser mucho más altos. Nos metemos en muchos problemas cuando esperamos que Dios actúe como nosotros. Nos metemos en problemas cuando queremos que Dios actúe de acuerdo a mi pensamiento y de acuerdo a mi petición y de acuerdo a mi camino. Ahí nos metemos en problemas, ¿cierto? Pero cuando dejamos que Dios actúe como Dios que es, como todo soberano, ahí vienen las sorpresas y viene esta vida abundante y viene esta alegría y viene este gozo y empiezan a salir las alabanzas de nuestra boca. No importa, estoy llorando, estoy enfermo, estoy desahuciado, pero aquí estoy alabando al Señor, porque el Señor, sus pensamientos que Él tiene conmigo, lo que tiene Él preparado conmigo para mí, es mucho más alto de lo que yo imagino. Cuando dice, quiero leer esto textualmente que escribí. Gloriosamente en Jesucristo el cielo, en Jesucristo, escuche bien, en Jesucristo el cielo, porque aquí dice que sus pensamientos son más altos, ¿cierto? Así como el cielo es más alto que la tierra, así son los pensamientos. Imagínense esta figura, que en Jesucristo el cielo ha bajado a la tierra. Qué hermoso. ¿Lo entendió? En Jesucristo, en la figura de Jesucristo, Dios nos ha bajado el cielo a la tierra. Nos ha bajado el cielo. Y podemos transformar nuestro pensamiento y caminos para que se parezcan más a los pensamientos y caminos de Dios. Jamás nos podremos igualar a Dios, jamás. Y el que crea eso está bien equivocado. Pero el Señor en su misericordia nos ha bajado el cielo a través de Jesucristo para que de esa manera, conociendo a Jesucristo, a este Salvador maravilloso que dio su vida por nosotros y por medio de su palabra, podamos más o menos, ¿cierto?, llegar a parecernos un poco a los pensamientos de amor y de bondad que Dios tiene sobre nosotros y que nuestros caminos puedan ser como los de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10 y 11, hermanos. El glorioso obrar de la palabra de Dios. Y aquí esto es maravilloso, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, ¿cierto? Aquí se está haciendo una referencia, tomando las cosas de la naturaleza para que podamos entender el versículo que sigue. Pone de ejemplo, ¿cierto? Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Estos días hemos visto cómo ha llovido, ¿cierto? Y hemos visto que, por ejemplo, los que tenemos cerca, el Cerro Chen y todos estos cerros, cómo se ve verdecito, ¿cierto?, después de la lluvia. Porque la labor de la lluvia y de la nieve es bajar, y dice la palabra del Señor, que su labor es regar la tierra, hacerla germinar y que produzcan, ¿cierto?, se produzcan los frutos. Y no solamente hace germinar, sino que también le da pan para el que necesita comer, ¿cierto? Está súper clara la labor. Hay un propósito el que llueva, tiene un propósito el que llueva, tiene un propósito el que caiga nieve, ¿cierto?, a la tierra. El propósito ya lo dijimos. Y eso hace referencia a lo que viene en el versículo anterior. Asimismo, así como esto tiene su propósito, la lluvia no baja y después se devuelve sin haber mojado.
puede parecer un ejemplo así como burdo, pero es así. La lluvia no va a bajar y se va a devolver sin hacer nada y el piso, pero ¿cómo si llovió y está todo seco? No, la lluvia baja con un propósito. Asimismo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Así es el Señor. Mi palabra va a salir de mi boca, pero esta no regresará vacía. Yo, si sale una palabra de mi boca, es porque hay un propósito detrás para mi iglesia. Es porque hay un propósito. Si esta palabra yo se la entregué a mi hija, es porque hay un propósito con esta palabra que yo tengo para ella. Si esta palabra la puse en el corazón de mi hijo para que la entregara a la iglesia, es porque hay un propósito. Si esta palabra hoy en día llegó a nosotros en esta mañana, es porque hay un propósito. Es para que aprendamos a abrir nuestros oídos y a empezar a escuchar ya de una vez por todas atentamente la voz de Dios y entender lo que Él tiene preparado para nosotros, esta vida abundante. Muchas veces, hermanos, los cristianos andan pateando piedra, andamos muchas veces con la cara larga, así, y no proyectamos esa vida abundante que Dios tiene, que Dios nos tiene a disposición. Entonces nosotros cuando vamos a algún lugar, nuestro carácter tiene que, mira, así como, tiene que irrumpir en medio de los demás, hermanos. Porque en nosotros tiene que haber alegría, tiene que haber gozo, hermanos, si somos hijos de un rey de reyes, de un Dios que es rico, de un Dios que tiene todo a nuestra disposición. Entonces ya dejemos de andar como cristianos pateando piedra, con la cara larga, sobre todo los que vienen a lo mejor solitos a la iglesia, que cuando lleguen a sus casas impregnen al resto de su familia, con gozo, con alegría. Parte del carácter. Entonces, Dios no es puro hablar nomás, porque se le ocurrió, sino que cuando Él habla, sus palabras cumplen un propósito, el propósito que Él se puso en su corazón para nosotros. La palabra del Señor tiene poder y nunca falla en su propósito planeado. Dios nunca se va a equivocar cuando te entregue una palabra. El Señor nunca se va a equivocar cuando quiera hablarle a su iglesia. Él nunca va a cambiar de opinión. No, en realidad debería haber entregado a hablar la palabra. No. Si Él salió algo de su corazón, es porque ese propósito que Él tiene planeado se va a cumplir. Una vez escuché, me dijeron, Dios tiene sueños contigo. ¿Usted sabía que Dios tiene sueños con usted? Hay sueños y planes que llevan su nombre, hermano, y créalo. No lo dice la Biblia textual, pero créalo por fe. Hay sueños, hay propósitos que son exclusivos para cada uno de nosotros. Hay un sueño que lleva el nombre de Francisco, hay un sueño que lleva el nombre de Anita María, hay un sueño que está preparado para mí que lleva mi nombre. Pero yo tengo que estar con mi antenita, ¿cierto? Con los oídos atentos. Dios, escuche esto, con esto por favor, ya estoy terminando, aguantemos un poquito, animémonos y no nos durmamos, porque es palabra del Señor, hermano, y uno debería estar así como... Dios no habló de misterios, de estos misterios insondables y medio extraños que a lo mejor no puede leer, Señor, qué misterioso, para confundirnos a nosotros. Él no lo hizo con ese propósito, sino que, o dejar las cosas a cualquier interpretación. Cuando Dios habla, cuando el Señor menciona algunos de sus misterios, habla para cumplir un propósito. Y esa voluntad que Él tiene escrita a través de su palabra para nosotros, será prosperado, será rico y será lleno de vida. Y lo último, el versículo 12 y 13, porque con alegría saldréis. Y aquí, hermanos, cuando nos vamos, cuando estemos en lo último, tenemos que salir alegres. Bueno, aquí está hablando, ¿cierto?, del exilio, ¿cierto?, cuando el pueblo del Señor estaba cautivo y qué sé yo, había sido invadido, qué sé yo, dice, pero con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, porque Dios les había prometido a ellos que iban a volver, ¿cierto?, a Jerusalén para poder de nuevo restaurar el templo y la ciudad y todo eso. Y con paz seréis vueltos, miren qué lindo, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Obviamente esto no es literal, porque un monte no va a aplaudir ni nada de eso. Pero imagínense usted cómo va a ser la alegría, cómo va a ser la llenura, cómo va a ser la abundancia de vida que el Señor le va a dar a su pueblo a través de esta restauración,
que hasta los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Cómo será de grande, cómo será de potente esta restauración, esta renovación para el pueblo del Señor, para aquellos que se sientan y que reconozcan que están sedientos de Dios, ¿cierto? Que hasta la naturaleza se va a alegrar. Cuando el pueblo de Dios se vuelve a Él, lo escucha y su palabra cumple su propósito en ellos. Alegría y paz son siempre el resultado. Iglesia Juan Bautista, nos tenemos que caracterizar por la alegría y la paz. Que sea una de nuestras características, una iglesia alegre, una iglesia donde se respire paz, donde se respire confianza, donde se respire esa vida abundante. En su gloriosa obra, y con esto estoy terminando, en su gloriosa obra de restauración, Dios quita, escuche esto hermano, estamos hablando en su nombre, dice: en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y mire lo que dice la última frase: y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que iba a suceder con su pueblo y lo que está sucediendo hoy día con nosotros como su pueblo, ¿cierto? Y lo que el Señor va a hacer de la manera en que Él va a restaurar a cada uno de nosotros, todo eso va a ser hecho para su nombre y para su gloria, hermanos. Todo lo que aquí se produzca, todo lo que se produzca en tu vida, tienes que decir siempre que en tus labios siempre existe esa palabra: Señor, todo es para la gloria y honra tuya. Aquí esto, todo es para tu gloria. Yo siempre a mi hija le digo: mira, si tú vas a la universidad, si tú vas a estar estudiando, nunca te olvides que tú estás en la universidad y que vas a ser una profesional, pero para la gloria de Dios. Nosotros le estamos recalcando eso a nuestros hijos. Hijos, todo para la gloria del Señor, todo para engrandecer su nombre. Si te sacaste buenas notas, si estás siendo destacada en tu curso, que sea para la gloria del Señor, que sea todo para la gloria de Él. Cuando el Señor restaura, la obra está segura. Es una señal eterna que nunca será raída. Por esto sí que termino. La palabra raída, hermanos, ¿saben lo que significa la palabra raída? ¿Qué quiere decir? Que por señal eterna, que nunca será raída. No es cortada, no es sacada. Algo raído es algo gastado, algo que se estropea con el tiempo. No se alcanza a cortar, pero se desgasta, se va estropeando. Entonces aquí cuando se nos dice, el Señor dice que su señal, que será una señal eterna, que nunca será raída, que nunca se va a desgastar, que nunca se va a estropear, aunque pasen siglos y siglos y siglos, su poder y majestad se mantendrán intacta porque Él es Dios. Esta es la palabra del Señor, hermanos, que Él nos ha traído esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra maravillosa, por las bendiciones que nos tiene, por este llamado que nos hace para poder abrir nuestros oídos, para poder estar atentos. Es una oportunidad que el Señor nos da de poder venir delante de su presencia y reconocer que necesitamos de Él, que estamos sedientos de Él, hermano. Si no sientes esa necesidad, preséntate delante del Señor y dile: el Señor necesita nuestra honestidad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan amoroso, tan bondadoso, Señor, tan misericordioso. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese reinado que bajaste del cielo, Señor, a la tierra, para que nosotros podamos ser parte de Él, Señor amado. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, tú estás aquí en este lugar para perdonarnos generosamente, Señor. Dios mío, queremos arrepentirnos de nuestra falta, de nuestros pecados, de nuestra altivez, de nuestra soberbia, Señor, que muchas veces puede aflorar en nuestro corazón debido a nuestra naturaleza pecaminosa, pero que a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, somos lavados, somos redimidos, somos renovados, somos confortados, somos guiados, Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos a abrir nuestros oídos, a que nuestros oídos puedan estar atentos a esa palabra, Señor, que sale de tu boca y que jamás volverá vacía aquí, Señor, sino que saldrá, Dios mío, con un propósito. Y ese propósito, Señor, siempre será, como lo dice tu palabra, de darnos una vida abundante en ti, Señor. Dios mío, que esta iglesia se impregne de alegría, se impregne de gozo, se impregne de paz, que cuando llegue una persona, Señor, nueva que no te conoce, pueda sentir, Señor, ese calor, Dios mío, donde habita tu presencia. Señor, enséñanos
Dios mío, que no baste contigo estés aquí, sino que tu presencia pueda manifestarse, podamos gozarnos, podamos alegrarnos. Señor, en esta hora reconocemos que estamos sedientos de ti. Señor, si tú no estás con nosotros, nosotros no podemos llegar a ningún lado o podemos seguir nuestro camino, pero nuestro camino, Señor, nos llevará a perdición, nos llevará a la tristeza, nos llevará a la angustia, nos llevará a la desesperación. Señor, pero necesitamos de ti. Señor, como dijiste también ahí cuando estuviste aquí en la tierra, que el que tenga sed, que venga a mí. Señor, en esta hora estamos aquí delante de tu presencia, Dios mío, reconociéndote como la fuente de vida. Señor, tú eres la fuente de agua que necesita nuestro espíritu. Necesitamos de ti. Señor, oro por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que en esta hora quizás han llegado afligidos, han llegado preocupados, han llegado angustiados, Señor, que en esta hora puedan irse, Dios mío, renovados, restaurados, Señor, que vengan aquí a las aguas, Señor, a refrescar su espíritu. Señor, ayúdanos a atrevernos a dar ese paso, a reconocer que estamos sedientos de ti, que necesitamos de ti. Señor, sin ti nada somos. Señor, sin ti a ningún lado podemos llegar. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado hasta este minuto, Señor, te lo debemos a ti. Y tú, Señor, no eres deudor de nadie. Tú no nos debes nada porque nos has dado todo. Señor, todo lo que somos. Gracias por todo lo que viene en el futuro para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por ese reino, Dios mío, eterno que viene en camino, Señor. Dios mío, en el que nosotros seremos parte, en el que nosotros estaremos a tu lado, Señor, gobernando por una eternidad. Gracias por haber escogido nuestra vida. Gracias por habernos traído en esta mañana para bendecirnos. Señor, queremos irnos alegres, queremos irnos gozosos, en paz a nuestros hogares, que cuando lleguemos a nuestra casa, Señor, podamos impregnar a nuestra familia de esta bendición. Enseñar a nuestros hijos que toda la gloria es para ti, que toda la honra que tú te mereces, toda exaltación, toda alabanza, todo júbilo, toda palabra de adoración, Señor, te pertenecen a ti, y que nuestros hijos, como lo dice tu palabra, eso pueda ir pasando de generación en generación, de generación en generación. Gracias, Señor. Vamos a seguir adorando tu nombre porque sabemos, Señor, que estás en este lugar. Toda la gloria y toda la honra es para ti, ahora y para siempre.